Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, chicos y chicas, tengo un tema que, no puedo esperar a compartirlo con ustedes. Preparaos porque la verdad es que la noticia que os voy a contar es de esas que te dejan con la boca abierta, de esas que te hacen pensar que la vida, a veces, es más novela que la novela misma. Y es que, prepárense. Hoy vamos a hablar sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Pues sí. Pero esta vez, bueno, mejor les cuento, ¿no? El 8 de septiembre de 2025. Anoten esa fecha, porque va a ser recordada. En ese día las redes sociales, la prensa, todo explotó. ¿Y por qué? Pues porque volvieron a ser noticia. Y no por un nuevo proyecto profesional, no por un premio, no por un rumor de pareja, sino por algo mucho más impactante. Y es que en esa fecha una noticia bomba sacudió a todos los fans, a los medios y a la industria del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a ser el centro de atención. Pero, ¿qué es exactamente lo que sucedió? ¿Por qué tanto revuelo? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, recordar un poco el pasado y entender qué significan estos dos nombres para el mundo de las series turcas y, por supuesto, para sus millones de fans en todo el mundo. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía y, por ende, a nivel internacional. Ambos son conocidos por su talento, su carisma y por su química. Y es que si hay algo que enamoró a los fans de las series turcas, fue la magia que se desató entre ellos en la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Deidre Amer. En esta serie interpretaron a una pareja, y la verdad es que la conexión entre ellos traspasó la pantalla. Era palpable. Parecía que la chispa entre Can y Demet era real, que el amor que se profesaban en la ficción iba mucho más allá. Y claro, como era de esperar, los rumores de romance no tardaron en surgir. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y todo el mundo quería saber si esa química era algo más que simple actuación. Hubo fotos, vídeos, entrevistas, todo apuntaba a que algo pasaba entre ellos. Pero aunque los rumores eran fuertes y persistentes, ninguno de los dos confirmaba nada. Se mantenían en la ambigüedad, alimentando aún más la curiosidad del público. La serie terminó y con ella, la esperanza de ver a Can y Demet juntos en la vida real, al menos por un tiempo. Ambos continuaron con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos, viajando por el mundo y manteniendo un perfil más discreto en cuanto a su vida personal. Las especulaciones disminuyeron, pero la llama de la esperanza, para muchos, nunca se apagó del todo. Cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, era analizado minuciosamente por los fans, buscando pistas, señales, cualquier indicio que sugiriera algo más que una simple amistad. *** El ascenso meteórico de Can Yaman y Demet Özdemir ***. Para comprender la magnitud del impacto de su reencuentro en 2025, es crucial analizar el éxito individual de cada uno de ellos tras Erkencikus. Ambos actores supieron capitalizar la fama obtenida con la serie, demostrando su versatilidad y talento en proyectos posteriores. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, se convirtió en un ídolo de masas. Su siguiente proyecto, Dolunay, ya contaba con una base de fans sólida gracias a Erkencikus, pero la serie consolidó su estatus de estrella. Luego se atrevió con proyectos internacionales, demostrando su ambición y su deseo de conquistar nuevos mercados. Su participación en series italianas como Viola come il mare, lo catapultó a la fama en Europa, especialmente en Italia, donde se convirtió en un verdadero fenómeno. Su dominio del idioma italiano, su profesionalismo y su capacidad para adaptarse a diferentes roles lo convirtieron en un actor muy solicitado. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en la industria turca. Su talento para la comedia romántica, su dulzura y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía. Participó en series como Doğduğun Kaderindir, donde demostró su capacidad para interpretar personajes con mayor profundidad dramática. Su trabajo fue aclamado por la crítica y el público, consolidando su posición como una actriz versátil y talentosa. Su belleza natural, su estilo elegante y su compromiso con su trabajo la convirtieron en un icono de la moda y la belleza.
Ambos actores, a pesar de sus apretadas agendas y sus compromisos profesionales, nunca olvidaron el cariño y la lealtad de sus fans. Siempre se mostraron agradecidos por el apoyo recibido y mantuvieron una actitud cercana y accesible hacia sus seguidores. Esto, sumado a su talento y carisma, hizo que su reencuentro en 2025 fuera aún más impactante. *** El evento benéfico en Italia, el escenario del reencuentro ***. Volvamos al 8 de septiembre de 2025. La noticia que sacudió al mundo fue un reencuentro. Un reencuentro que no estaba previsto, un reencuentro que nadie esperaba, un reencuentro que cambió todo. ¿Y dónde fue este reencuentro? En un lugar inesperado. En un evento benéfico en Italia. Sí, Italia. Un país que, por cierto, adoran ambos actores y donde tienen una legión de fans increíblemente grande. Resulta que ambos fueron invitados a un evento benéfico organizado por una importante fundación italiana. La fundación, dedicada a la investigación y el apoyo a niños con enfermedades graves, era conocida por organizar eventos espectaculares, con la presencia de celebridades de todo el mundo. Can Yaman, con su creciente popularidad en Italia, era una de las estrellas más esperadas del evento. Demet Özdemir, por su parte, también era muy querida en el país, gracias a la difusión de sus series y a su creciente presencia en eventos de moda y belleza. Aunque no se esperaba que se encontraran, la vida, a veces, es así de caprichosa. La organización del evento, en un intento por generar aún más expectación, había mantenido en secreto la lista completa de invitados. Esto, sin duda, contribuyó a la sorpresa y al impacto del reencuentro. Allí estaban Can Yaman y Demet Özdemir, juntos otra vez, después de tanto tiempo. El escenario era mágico, una elegante villa en la Toscana, iluminada por cientos de velas. La atmósfera era de celebración, de alegría y de esperanza. Los invitados, ataviados con sus mejores galas, disfrutaban de la música, la comida y la compañía. Pero lo que hizo que la noticia fuera aún más impactante, fue lo que sucedió durante ese evento. Los medios de comunicación, siempre al acecho, captaron fotos y vídeos que lo decían todo. Se les vio hablando, riendo, compartiendo momentos, y la química, amigos, la química seguía ahí. La complicidad que los unía en Erkenci-Kus parecía intacta. El análisis minucioso de las imágenes, que revelaron las fotos y vídeos, ***. La prensa rosa y los fanáticos de todo el mundo se lanzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto de Can y Demet en el evento benéfico. La conclusión generalizada fue que la chispa entre ellos no se había extinguido. Las imágenes hablaban por sí solas. Miradas cómplices se captaron miradas prolongadas, miradas que se cruzaban con frecuencia, miradas que parecían esconder un secreto. Los expertos en lenguaje corporal analizaron la dirección de las miradas, la duración del contacto visual y la expresión de los ojos, concluyendo que existía una conexión emocional profunda entre ambos. Sonrisas genuinas Las sonrisas de Can y Demet eran amplias, sinceras y contagiosas. Se reían juntos compartiendo chistes y confidencias. La forma en que se miraban mientras se reían reveló una complicidad y una confianza que solo se puede construir con el tiempo y la cercanía. Contacto físico Aunque no hubo demostraciones de afecto explícitas, como besos o abrazos, sí se observaron pequeños gestos de contacto físico, un roce de manos, una palmada en la espalda, un brazo apoyado sobre el hombro. Estos gestos, aparentemente insignificantes, revelaron una cercanía y una intimidad que iban más allá de la simple amistad. Lenguaje corporal Los expertos en lenguaje corporal analizaron la postura de ambos actores, la dirección en que se orientaban sus cuerpos, la distancia que mantenían entre ellos. Concluyeron que ambos mostraban signos de atracción, inclinaban sus cuerpos hacia el otro, mantenían una distancia íntima y reflejaban los movimientos del otro. Detalles reveladores Los fans más observadores se fijaron en detalles como la elección de la ropa, los accesorios, los peinados. Algunos interpretaron que Can y Demet habían coordinado sus atuendos, o que habían hecho guiños sutiles el uno al otro. La reacción de los fans, el resurgimiento de la esperanza Las redes sociales explotaron. Los hashtags como #Can Demet Reunión, #Erkenci-Kus Forever y #Yaman Özdemir se volvieron tendencia en todo el mundo.
Los memes, las teorías y los comentarios inundaron las plataformas digitales. Los fans, divididos entre la emoción y la cautela, revivieron la esperanza de ver a Khan y Demet juntos, de que esa chispa que los había enamorado volviera a encenderse. Creación de fanpages y grupos se crearon nuevas fanpages y grupos dedicados a la pareja, donde los fans compartían fotos, vídeos, noticias y teorías. Análisis de cada detalle los fans analizaron cada imagen y vídeo, buscando pistas y señales que confirmaran sus esperanzas. Creación de fanfics y ediciones se escribieron fanfics que imaginaban un romance entre Khan y Demet, y se crearon ediciones de fotos y vídeos que mostraban a la pareja junta. Apoyo incondicional los fans expresaron su apoyo incondicional a la pareja, deseándoles el o mejor y respetando su decisión de mantener su vida privada. Peticiones a los actores algunos fans incluso se atrevieron a pedir a Khan y Demet que confirmaran o negaran los rumores, o que consideraran la posibilidad de volver a trabajar juntos. El silencio de los protagonistas, una estrategia o una realidad, Ante la avalancha de especulaciones y el fervor de los fans, Can Yaman y Demet Özdemir mantuvieron un silencio absoluto. Ni confirmaron ni desmintieron nada. Publicaron fotos y vídeos en sus redes sociales, pero sin dar ninguna pista clara sobre lo que sucedía entre ellos. Este silencio, lejos de calmar las aguas, avivó aún más la intriga y la expectación. ¿Por qué no hablaban? ¿Qué estaban esperando? Las teorías se multiplicaron. Algunos especularon que estaban esperando el momento oportuno para hacer pública su relación, o que estaban negociando un nuevo proyecto juntos. Otros creyeron que estaban protegiendo su privacidad y que no querían exponer su vida personal al escrutinio público. Las teorías de los fans, ¿qué está pasando realmente? Ante la falta de declaraciones oficiales, los fans se convirtieron en detectives y analistas. Las teorías sobre la relación entre Khan y Demet se multiplicaron. Una relación secreta La teoría más popular fue que Khan y Demet estaban saliendo en secreto, pero que no querían hacerlo público por el momento. Creían que estaban esperando el momento adecuado para anunciar su relación, o que estaban protegiendo su privacidad. Un proyecto profesional Otra teoría era que estaban trabajando en un proyecto secreto, y que su reencuentro en Italia era parte de la promoción. Creían que estaban preparando una nueva serie o película juntos, y que estaban utilizando la intriga y el misterio para generar expectación. Una amistad especial Algunos fans creían que Khan y Demet eran simplemente amigos, pero que tenían una conexión especial y que se apoyaban mutuamente. Pensaban que su reencuentro en Italia era solo una muestra de cariño y respeto mutuo. Una estrategia de marketing Una teoría más escéptica era que todo era una estrategia de marketing para mantener a Khan y Demet en la conversación pública y aumentar su popularidad. El amor ha renacido Los fans más románticos creían que el amor entre Khan y Demet había renacido y que estaban listos para dar una nueva oportunidad a su relación. El impacto en la industria del entretenimiento. ¿Cómo afectó el reencuentro? El reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Aumento del interés en las series turcas El revuelo generado por el reencuentro revivió el interés en las series turcas en todo el mundo. Creación de nuevos proyectos Productores y directores comenzaron a considerar la posibilidad de trabajar con Khan y Demet juntos en nuevos proyectos. Aumento de la popularidad de los actores La popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir se disparó, atrayendo a nuevos fans y oportunidades profesionales. Mayor enfoque en la vida privada de los actores La industria del entretenimiento prestó más atención a la vida privada de los actores, generando debates sobre los límites de la privacidad y la libertad de expresión. Tendencia en redes sociales El evento se convirtió en un fenómeno en redes sociales, impulsando a otros artistas a generar expectativas similares. El futuro, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pasará después? Esa es la pregunta que todos se hacen.
¿Confirmarán su relación? ¿Anunciarán un nuevo proyecto juntos? ¿Seguirán manteniendo su relación en privado? Las posibilidades son infinitas. Asterisco 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 una confirmación pública asterisco asterisco es posible que Khan y Demet decidan hacer pública su relación en algún momento compartiendo su felicidad con el mundo. Asterisco 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 un nuevo proyecto juntos asterisco asterisco es probable que trabajen juntos en un nuevo proyecto, aprovechando la química y la popularidad que comparten. Asterisco 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 una vida privada asterisco asterisco es posible que decidan mantener su relación en privado, protegiendo su intimidad y su vida personal. Asterisco 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 la continuación de la intriga asterisco asterisco lo más probable es que sigan alimentando la intriga, manteniendo a sus fans en vilo y generando expectativas. Asterisco asterisco la magia de la historia, la vida supera la ficción asterisco asterisco. Lo que sí sabemos es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas talentosas, carismáticas y queridas por el público. Sabemos que tienen una química innegable y que han construido una conexión especial a lo largo de los años. Sabemos que su reencuentro en Italia generó una gran expectación y que los fans de todo el mundo están deseando saber qué está pasando realmente. Esta historia nos recuerda que la vida, a veces, supera la ficción. Nos demuestra que la magia, el amor y la sorpresa pueden estar a la vuelta de la esquina. Nos enseña que la amistad, el cariño y la admiración pueden perdurar a pesar del tiempo y la distancia. Y aunque no sepamos qué pasa, lo importante es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos ha regalado un momento de ilusión y esperanza. Nos ha recordado que el amor, la amistad y la magia existen, y que a veces, solo necesitamos un poco de fe para creer en ellos. Asterisco asterisco reflexiones finales y preguntas abiertas asterisco asterisco. Esta historia, como una buena novela, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es amor, amistad o simplemente un buen truco publicitario? ¿Qué es lo que realmente se esconde detrás de esas miradas, esas sonrisas, esos gestos? Lo que sí es cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir han logrado crear un fenómeno, un universo de expectativas que trasciende las fronteras de la actuación. Han demostrado que la conexión entre dos personas, la química, puede ser un ingrediente mágico para cautivar al público. Y ahora, queridos amigos, les pregunto a ustedes. Asterisco, ¿qué creen que está pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Asterisco, ¿creen que deberían confirmar su relación? Asterisco, ¿les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Asterisco, ¿qué opinan sobre la presión mediática y el interés del público en la vida privada de los actores? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.